Entonces nos encontramos para la clase de tierra. Podrán ver que la presentación es de un estilo distinto porque así lo quise hacer, ya que amerita el tema, es bastante interesante, se aprende bien con imágenes, es todo un mundo, literalmente donde vivimos. Así que vamos allá. Primero hay que saber dónde estamos situados. ¿Ya? Obviamente estamos en el sistema solar, un tema que tocaremos el próximo lunes, ¿ya? Donde probablemente hagamos las dos clases juntas también, sea el mismo video para común y electivo. Estamos dentro del sistema solar, la Tierra es un planeta de este sistema solar. Algunos datos interesantes son su distancia promedio al Sol, que es de 150 millones de kilómetros. Y digo que es una distancia promedio porque en la clase de universo vamos a aprender que las órbitas no son circulares, sino que son elipses. Es decir, en algún momento del año pasamos más cerca, el planeta pasa más cerca de la estrella y en otros pasa más lejos de la estrella, lo que se conoce como el perihelio y el afelio respectivamente. Eso ya se va a ver con las leyes de Kepler, ¿ya? Que eso también entra en la prueba, de una o dos preguntitas para común, y para electivo ya más o menos dos, tres como mucho también. Otro dato interesante es saber que la masa de la Tierra es 6 por 10 elevado a 24 kilogramos aproximadamente, y si no me falla, la del Sol es más o menos del orden de 10 elevado a 30. ¿Ya? El radio promedio también de la Tierra es unos 6.371 kilómetros, a corroborar porque la verdad ese dato del radio lo puse al ojo, no lo puse investigándolo como el que está aquí, ya, pero ahí podrían sacar la división y les va a dar más o menos eso. ¿Ya? Todos son promedio, porque la Tierra, les cuento que no es una esfera perfecta, no es plana, por supuesto que no es plana, es más o menos esferoidal, pero se llama un esferoide oblato. ¿Qué quiere decir un esferoide oblato? Que si yo lo oriento con esta cruz, significa que la altura, por decirlo así, ese diámetro es un poquito más chico que el diámetro ecuatorial, que viene siendo el rojo, ¿de acuerdo? A eso se refiere con un esferoide oblato. Si fuera lo contrario, que el verde fuera como más alargado que el rojo, se llama esferoide prolato. ¿Ya? Un tema de geometría, si quieren lo pueden investigar. ¿Ya? Una aceituna, por ejemplo, bueno, es una exageración, es como de forma prolata. Prolata, sería como una aceituna parada. Y esto es oblato, un poquito más gordito. Eh, Algo interesante también que mencionar es que en la Tierra se alcanzan distintas temperaturas, pero la temperatura más alta, sin discusión alguna, se alcanza en el núcleo, que ya vamos a estudiar de qué se trata y de qué está compuesto, pero en el núcleo se alcanzan grandes temperaturas, particularmente eso tiene que ver con el calor residual que tiene la Tierra, que durante la formación de ella, que fue por colisiones, ya ustedes sabrán que también vamos a ver que el sistema solar se originó por el colapso gravitacional de una nube, ya de una nebulosa principalmente, una nube de gas y polvo, suena mejor más que nebulosa, y esos remanentes comenzaron a acrecionarse, a chocar unos con otros, esas colisiones claramente desprendían energía en forma de calor, y por eso en un estadio inicial la Tierra era incandescente, prácticamente una bola de fuego, que con el paso de los años claramente se ha ido enfriando, porque ustedes sabrán que el calor es energía en tránsito, pero dada la naturaleza de los materiales, de las rocas principalmente, su conductividad térmica es bastante baja, y por ende hay calor residual todavía. Así cada vez hay menos calor en la Tierra, pero sigue habiendo. Y en el centro se concentra las temperaturas más altas, ya superando incluso los 6.700 grados Celsius y alcanzando las temperaturas que se encuentran en la superficie del Sol. ¿Ya? Así que eso es una buena aproximación. La temperatura en el núcleo terrestre se aproxima a la de la superficie solar, ¿de acuerdo? Un dato no menor para también dimensionar cómo es la Tierra es tener presente que solo el núcleo terrestre, ¿ya? Tiene aproximadamente el mismo tamaño que el planeta Marte, para que se hagan una idea de que la Tierra tampoco es tan pequeña como uno piensa, ¿ya? Y esta imagen de acá, quizás nunca la han visto, o quizás sí, representa la real forma de la Tierra, por decirlo así, porque la Tierra, claro, aproximadamente es un esferoide, pero tiene cototos, por decirlo así, tiene zonas donde tenemos las cordilleras, ¿ya? Y hay grandes elevaciones, y zonas donde hay grandes depresiones, es decir, como que está hundida, ya tiene como apoyaduras, que vendrían siendo las cuencas que hay en el fondo oceánico, y otro tipo de morfologías que no vale la pena que les mencione porque ya para eso
es mejor que estudien una ciencia de la Tierra, o sea, pero que sepan que esta sería como una forma más real de la Tierra, más fea, ¿ya? Considerando el relieve, que es esta diferencia en la elevación. Ahora, las capas de la Tierra, ¿de qué está hecha la Tierra? Hay dos modelos principalmente, no es que uno esté bueno y el otro esté malo, se separan por capas a conveniencia. Hay uno que se llama las layers, significa capa, por si acaso, capas composicionales, es decir, una clasificación química y una clasificación mecánica, más física. Me explico. La de la izquierda hace mención a la composición química, es decir, si nosotros analizamos los compuestos que podemos encontrar en las rocas de la corteza, vamos a encontrar elementos que se expresan en óxidos, es decir, óxido de silicio, óxido de hierro, óxido de titanio, óxidos de aluminio. Hay principalmente 8 elementos mayores que son los que conforman la corteza y ahí podemos distinguirla claramente del manto. En el manto ya encontramos otro tipo de composición química, ya mucha más rica en hierro, mucho más rica en magnesio, con rocas mucho más densas, y esa separación química me separa corteza de manto. El manto se ve que es una, aquí están los espesores más o menos de las capas, si ustedes se dan cuenta, ponen que la corteza llega hasta los 100, eso es falso, la verdad. La corteza llega como mucho hasta 80, un poquito más en las zonas continentales, ya lo vamos a ver, pero es una aproximación. Y de hecho la corteza oceánica es mucho más delgada, no supera los 8 kilómetros de espesor. Y el manto, bueno, tiene un límite aquí que va de 100 a 2900, insisto, separación química. Y luego tenemos el core, que viene siendo el núcleo, que está hecho principalmente de hierro y níquel. Pero esto lo separa por composición química. Ahora, si me preguntan a mí, la más usada es la mecánica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a uno, para los procesos físicos y químicos, le interesa separar los materiales por su comportamiento. Es decir, vamos a ver la teoría muy por encima de la tectónica de placas, que nos habla de que las placas están conformadas por fragmentos de la litósfera que reposan sobre la astenósfera, ¿ya? Y para eso tenemos que tener claros esos conceptos. Cuando hablamos ya de esta litósfera, viene siendo un material que se clasifica por su rigidez. Reología se llama esa ciencia que estudia las características, la viscosidad de los materiales, en particular aplicado a ciencias de la Tierra. Entonces, toda esta que es litósfera, en realidad no es solo corteza. Entonces, podrán darse cuenta que no hay una equivalencia, o sea, no es que la litósfera sea igual a corteza. La litósfera es toda la corteza más la parte superior del manto, si se dan cuenta. La parte más rígida, más estática del manto. ¿Ya? Y ya luego tenemos abajo de la litósfera lo que es la astenosfera, ¿ya? Y la astenosfera se define también a partir de un comportamiento un poco más dúctil, que es el concepto que se usa, que es decir, que fluye un poquito, ¿ya? O sea, no se deforma, cuando se deforma no forma grietas, no se quiebra, ¿ya? Sino que como que es como que se dilata, por decirlo así, ¿de acuerdo? Y claro, después tenemos otra capa que es la mesósfera y después tenemos la distinción entre los núcleos. Tenemos un núcleo externo y un núcleo interno y se separan principalmente porque el núcleo externo, ya vamos a ver, es líquido y el interno es sólido. Entonces, básicamente la Tierra es sólida, ya porque el manto es sólido. Vamos a ver que se comporta como un fluido, pero en realidad es un sólido, ¿ya? Y lo único que es realmente líquido dentro de la Tierra es el núcleo externo, ¿de acuerdo? Y ahí tienen un poco la explicación de las capas de la Tierra. ¿Ya? Así que nunca digan que la corteza es solo litósfera. Litósfera es corteza y un poquito del manto. ¿Ya? Aquí tenemos otra figura que muestra también las capas de la Tierra, si alguien lo quiere leer, si tiene un inglés más o menos bueno o puede investigar estas palabras. Aquí también se explica qué es lo que sucede, por ejemplo, en zonas de dorsales oceánicas, que ya vamos a tocar en un par de minutos más. Y también habla del límite que hay entre la litósfera y la astenósfera, que es lo que al final separa las placas tectónicas. Si se dan cuenta, la placa tectónica, que dice plate, vendría siendo todo esto, que es litósfera, vendría siendo la corteza, que es lo que está aquí achurado, y parte del manto, que dice manto superior, si se dan cuenta, que es lo que está en café, y la astenósfera vendría siendo la parte del manto que está un poco más abajo y tiene un comportamiento más fluido. ¿Ya? Eso les puedo dejar como introducción a las capas de la Tierra y mencionarles que cómo se saben los límites con geofísica. O sea, yo no puedo hacer un pozo y sacar muestras de roca que se sacan cilindros, ya cuando se usan estas verdaderas, se hacen estas sondas, por ejemplo, cuando rescataron a los mineros, ese mismo tipo de máquinas se utilizan para hacer perforaciones, pero por temas de resistencia de la broca, del material que está perforando, yo no puedo llegar a hacer un pozo más allá de 12 kilómetros en la corteza, que creo que es el récord que está en Rusia.
Y hay un video en YouTube que muestra qué tan profundo se puede llegar dentro de la Tierra y es un video bastante interesante. Entonces, no es que yo pueda ir hasta la astenósfera y sacar una muestra y decir, ah, está hecha de esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé qué hay ahí? ¿O por qué sé que el núcleo está hecho de esto y de todo? Entonces ahí entra la geofísica y el rol de otro montón de científicos con los que uno como geólogo colabora, que te ayudan a ver información. O sea, al final casi todos estos límites se detectan por la variación en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, ¿ya? Que pueden ser inducidas o naturales. Uno puede inducir ondas de este tipo también, produciendo perturbaciones. Entonces, cuando ven un cambio muy abrupto en las velocidades de propagación de las ondas, se infiere que hay una refracción, que ya lo vamos a ver en clases futuras, ¿ya? Donde las ondas cambian su velocidad porque cambiaron las propiedades del medio. Es decir, entre un medio más denso, entonces, por ejemplo, este tipo de ondas viaja más rápido o viaja más lento, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, se descubrió que había un núcleo externo líquido, se descubrió la diferencia composicional entre la corteza y el manto. Entonces, todo eso se hace con geofísica y bueno, yo no soy geofísico, pero también es interesante. Entonces, hablando de las capas una por una, la corteza ya les conté, la corteza es la capa más externa y delgada, es donde vivimos, es donde ven las cordilleras, es sobre donde está el mar, donde se depositan los ríos, perdón, los sedimentos que arrastran los ríos. Y por cierto, les cuento que la palabra sedimento significa básicamente como una especie de, son como todos los granitos ya que por decirlo así se desprenden por erosión, ¿ya? O sea, si tienen una roca a la intemperie, el viento, el agua, el hielo, todo lo que pasa por ahí la va como desgastando y le va soltando partículas, ya que pueden ser como casi polvo o pueden ser peñascos, ¿ya? Todo eso son considerados sedimentos. Entonces, les explico el concepto por si en algún momento lo vuelven a escuchar, ¿ya? Y eso lo arrastran los ríos, por ejemplo, y lo van depositando aquí en el mar. Y toda una rama de la geología que se dedica a ese tipo de interacciones, ¿ya? Que obviamente no les voy a contar hoy día. Bueno, entonces la corteza es donde ocurren todos esos procesos que nosotros observamos, pero se separa en dos. Tenemos una corteza oceánica, que es muy delgada, que aquí de hecho ni siquiera está muy perdida aquí, que tiene un espesor promedio de 5 kilómetros, es muy, muy delgada, y una corteza continental que es bastante más gruesa, es en promedio de 30 kilómetros, y hay zonas obviamente donde es más delgada y zonas donde es más gruesa. En particular, por ejemplo, donde hay zonas de formación de orógenos, ya les voy a contar que son, digamos, cordilleras, ya cordones montañosos, por ejemplo, todos los Andes, todos los que son los Himalayas, el, los Alpes en Europa, todas esas son cadenas montañosas, o los Apalaches en Estados Unidos, ahí el espesor de la corteza, el espesor cortical es bastante más amplio, ¿ya? ¿Por qué? No amerita mucho contárselos, pero tiene que ver también por cómo se forman, porque generalmente aquí se va acrecionando material, es decir, es como que yo voy arrugando algo, ¿ya? O sea, si tienen un cuaderno recto y lo empiezan a arrugar de los lados, claramente se empieza como a levantar, ¿cierto? De la parte central, por poner un ejemplo absurdo. Bueno, la composición química de la corteza se basa, como ya les dije, en un par de elementos ya esenciales, que se llaman los elementos mayores, ya que son los constituyentes de las rocas, y del magma, ya que también les voy a hablar un poquito al final de la clase. Pero se dice que en promedio la composición es granítica, la de la corteza continental. ¿Y a qué me refiero con composición granítica? Me refiero con una composición particular. No tienen obviamente todo esto para qué saberlo. Yo les voy a ir marcando en la clase, esto quiero que lo sepan y lo preguntan, y esto no. Entonces hasta ahora todo es una introducción para que sepan dónde estamos, ¿ya? Y la corteza oceánica es basáltica, que se referencia a otra combinación de proporciones de composición química. Me explico. Un criterio habitual para distinguir los tipos de roca y los tipos de magma es el porcentaje de sílice. ¿Qué es el sílice? O la sílice, como le dicen. En inglés se dice sílica. Es SiO2, es decir, dióxido de silicio. Ya que en más de algún problema de esta geometría de la guía o de las clases apareció. Eso es súper importante. Y el sílice, que es ese compuesto SiO2, está presente en la mayoría de todas las rocas que pueden ver y de los magmas, ¿ya? Entonces, los magmas que tienen una composición más mayor, o sea, más mayor, perdón, el mayor porcentaje de este compuesto, se dicen más diferenciados, o también les decimos más graníticos, o incluso otro nombre raro que les va a sonar, que se llama riolítico, ¿de acuerdo? Y cuando tienen menos de ese y más hierro, por ejemplo, y más magnesio, les decimos que son más bien poco diferenciados,
o basálticos. ¿De acuerdo? Entonces, hay una diferencia en la composición de la corteza continental y oceánica. Eso les quiero marcar, ¿ya? La oceánica va a ser mucho más densa, no mucho tampoco, va a ser más densa y la continental va a ser menos densa. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, es una roca, que es la típica del fondo oceánico, que se llama basalto, que también ocurre en continentes, ¿ya? Pero en particular en el fondo oceánico. Y este es un granito cualquiera, una roca. Claro, les cuento que de repente me han consultado a mí, oye, mira, me vendieron esta mesa de mármol, a no sé cuántas lucas. Es mármol, y yo miro esto y digo, oye, esto es granito, pero así de la pura foto de granito. Entonces me dicen, ¿y cómo sabes? Claro, porque uno, claro, no puede hacer reconocimiento de rocas solo mirando una foto, pero hay cosas que son evidentes, por ejemplo, para uno, que hay distintos tipos de minerales, por ejemplo, aquí hay un mineral que se llama cuarzo, que de hecho el cuarzo es SiO2. Hay otro tipo de mineral que se llama feldespato, hay otros que se llaman micas, ya pueden ser micas incoloras o micas oscuras, que son estos brillos que hay acá. Entonces, todo eso te da indicadores de más o menos en qué condiciones se formó la roca y al final, en resumen, no es mármol, ¿ya? Entonces, si ven por internet que les dicen mármol y les ponen esta foto, no confían, ¿ya? En serio, el mármol no es así, necesariamente. Puede tener impurezas oscuras, pero de ninguna forma estos cristales. ¿Ya? Esa es una anécdota un poco que me ocurrió. El manto, entonces. Ya al final de las capas voy a preguntar si tienen dudas. El manto es la capa que sigue, estamos haciéndolo en base a la composición química, esta separación, recuerden. En el manto ocurre algo un poco más interesante que viene siendo que la composición viene siendo de minerales mucho más densos, ¿ya? Y hay diferencia en el manto. En el manto hay una sección, como usted ya les dije, que se comporta de forma más rígida, más sólida, como lo conocemos, y otra donde en grandes escalas de tiempo, porque si yo analizo en 10.000 años, no se mueve nada, pero si analizo el manto, no sé, en 1 millón de años, en 5 millones de años, sí se movió. Entonces, el manto en algunas zonas sí se considera fluido, ¿de acuerdo? Y por eso vamos a decir que en el manto ocurren corrientes convectivas, que de hecho van a ser las responsables, o en parte, del movimiento de las placas tectónicas y a la larga en la formación de las cordilleras, ¿de acuerdo? O la formación de las dorsales oceánicas. El núcleo, mantle, obviamente manto. ¿Ya? Y esto es lo que yo les decía, en el manto ocurre la convección que ya vimos en la clase de calor que ocurre en fluidos. Entonces, esto es un poco lo raro, o sea, el manto es sólido, pero en escalas geológicas de millones de años se mueve como un fluido, aunque muy lento. Entonces, como lo consideramos entre comillas un fluido, sí puede experimentar transferencia de calor por convección, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ocurre. Y esa es un poquito la foto que hay aquí, ¿no? Ahora también les quería mostrar de qué está hecho el manto. Está hecho principalmente de minerales como el olivino, que es de color oliva, de ahí viene su nombre, este verde, y otros que se llaman piroxenos, en particular son clinopiroxenos, que son esas pintas negras. Quizás les llame la atención porque cómo yo puedo saber de qué está hecho el manto si tú me acabas de decir que yo no puedo llegar hasta el manto. Bueno, la respuesta es que hay fragmentos del manto que de hecho el gran spoiler, es que la fusión parcial del manto, es decir, cuando el manto, estas roquitas se fusionan, perdón, se funden, ustedes ya saben lo que significa la fusión cuando paso de sólido a líquido. En este caso, estas rocas se derriten, por decirlo así, se funden y pasan a formar líquido, magma, y ese magma al final es el que asciende y da lugar a lo que podemos tener en la corteza, ¿de acuerdo? Gran parte de lo que hay en la corteza. Así que el manto es súper importante, ¿ya? Y estos pedazos de manto, literalmente, ascienden gracias a las erupciones volcánicas y a la inclusión de estos pedazos al final, que no se funden completamente. Entonces, no es que yo llegue hasta el manto, sino que la naturaleza me ayudó y me lo empujó hasta arriba, por decirlo de una forma muy absurda. ¿Ya? Esto es lo que ya les conté, que en el manto ocurren corrientes convectivas al final que hacen que todas las placas que hay acá, que son estos espesores despreciables, se vayan moviendo. Y ocurren movimientos donde las placas o bien se separan, que ya lo vamos a ver, o donde convergen y se forman las famosas zonas de subducción, principalmente que es lo que tenemos acá en Chile. ¿De acuerdo? Finalmente, antes de abrir las preguntas, le hablarle un poco del núcleo. Ya les dije que es más o menos del tamaño de Marte. Y aquí la composición química cambia drásticamente. El núcleo es mucho más denso que el manto. Y el manto, no sé si tan abruptamente, pero sí es más denso que la corteza. O sea, a medida que
entramos a la Tierra, las capas son cada vez más densas, ¿ya? Porque lo más denso se hunde, entonces inicialmente la Tierra era como homogénea en una aproximación, y lentamente todo el hierro, el níquel y todos esos metales pesados fueron como concentrándose al centro, ¿ya? Y con el paso de millones, miles de millones de años los encontramos ahí. Entonces el núcleo está formado principalmente por hierro y níquel, aproximadamente un 88-89% de este y un 11% de este. Eh, y lo importante es saber que existe un núcleo externo y un núcleo interno sólido. Ustedes dirán, a ver, pero ¿por qué el externo es líquido y el interno es sólido? Es que lo que sucede ahí es que también hay una diferencia de presiones, ¿ya? A medida que me adentro, la presión es cada vez más grande. Y yo les conté en las clases de calor que la presión también es un factor importante al momento de definir temperaturas de fusión o de ebullición. No sé si se acuerdan. Nosotros la estudiamos fácil, no, la presión es todo el rato la misma. Pero eso es falso. O sea, la presión dentro de la corteza es mucho más pequeña que la presión que hay dentro del núcleo. ¿Por qué? Porque cuando estoy en el núcleo, encima mío tengo todo el manto y toda la corteza. O sea, tengo más peso encima mío y más presión a la larga. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un jueguito que se llama entre el gradiente de temperaturas y el gradiente de presión, las diferencias que hay. Y eso explica un poco por qué el núcleo externo puede ser líquido y el núcleo interno es sólido. En el núcleo interno la presión es tan alta que a pesar de que esté a, no sé, 7000 grados, no alcanzo a llegar a la temperatura de fusión. Entonces, es sólido. Más o menos por eso se explica. Pero si no lo pillan, no se preocupen. Esto es contarles un poco cómo se intuyen las cosas. Y lo más interesante del núcleo, quizás, de este núcleo externo, líquido, es que hay movimientos turbulentos, es decir, impredecibles en todas direcciones, ya un poquito erráticos, que como hay hierro, y el hierro tiene propiedades magnéticas, ya eso tiene que ver un poquito con configuración electrónica y todos esos temas, ya a un nivel más atómico, pero estos movimientos de líquido en el núcleo externo se cree, o de hecho uno está prácticamente seguro, que son los que producen el campo magnético de la Tierra. Y el campo magnético terrestre nos protege de las inyecciones de masa coronaria, creo que se llama, del Sol, y todo lo dañino que podría ser. Es decir, si no existieran estos movimientos en el núcleo externo y no tuviéramos un campo magnético, estaríamos muertos, básicamente. Eso les intento decir. Así que a la larga esto es súper, súper, súper importante. Y en la geología es una ciencia reciente, por lo tanto no está muy bien explicado cómo se generan estos campos magnéticos y es uno de los grandes enigmas, porque es difícil demostrarlo, no puede llegar hasta allá. ¿Ya? Y lo otro interesante del núcleo es que también de este núcleo externo se cree que ascienden las plumas. Las plumas son básicamente anomalías térmicas, es decir, de calor. Es decir, hay zonas del núcleo externo, que es todo este borde de acá, donde está más frío, que es por ejemplo acá, y donde está más caliente, que es lo rojo. Este exceso de calor calienta el manto, que como es un fluido, comillas, ustedes saben que si caliento el fluido, sube. Entonces empieza a subir hasta producir volcanismo, o sea, el magma va ascendiendo, ¿ya? Y eso ocurre entre medio de las placas. Nosotros vamos a ver que va a hacer sentido que el magma salga a superficie cuando las placas se separan o bien cuando las placas se juntan, pero no cuando hay como un bloque donde no hay nada. O sea, como que literalmente el magma sale de la nada, como en Hawái, que estamos dentro de una gran placa, no hay un contacto. Entonces, esa explicación se da por las plumas del manto y se cree que salen de este límite con el núcleo externo sólido. Pero les repito, son cosas que están en estudio y son bastante discutibles hasta el día de hoy. Y aquí está un poco explicado lo que les dije yo. Pero todo esto que le acabo de contar, esta como introducción de 20 minutos o quizás más, es algo que está en discusión y es algo específico. Entonces, si no lo pillaron, no se preocupen, yo les cuento, porque cuando le hacen clase de tierra, ¿qué le hacen? Les pasan, ya, la tierra tiene el núcleo, la manto y la corteza, listo, siguiente. No, pues, entonces, si no les cuentan un poco más de historia o de cómo funciona o para qué sirve, no despierta interés en ustedes. Por último, si lo encuentran fome, que sea porque les contaron más o menos bien la historia. Ya. Dudas hasta aquí sobre todo lo que les conté, lo que se les ocurra. Sobre núcleo, corteza, manto, origen de Nico, la Tierra. Nico, Dime, sí. la Tierra libera calor al espacio. Libera calor al espacio. Bueno, en particular la Tierra constantemente está enfriándose, así que sí libera calor. Ahora, el tema es que ese calor se va perdiendo, según yo, porque
la conductividad térmica que puede tener lo que hay fuera de la Tierra es prácticamente nulo. O sea, estamos en el universo, hay poca materia, ¿cachai? Poco denso. Entonces yo diría que sí, la Tierra en grande escala sí es un sistema abierto, porque entran partículas que vienen de la radiación solar, ¿ya? Entonces yo diría que sí es un sistema abierto y sí libera calor al espacio. Pero no es muy importante que digamos. Es como... Ya, gracias. Dale. Nada más. Ya. Entonces ahora vamos a hablar algo que ahora sí lo preguntan más, ya lo otro en una introducción, porque voy a usar los conceptos que les dije, el manto, la corteza, el núcleo, para que entiendan de qué estoy hablando. Entonces, la tectónica de placas es esta teoría que explica, como ya le adelanté, que digamos que la Tierra es una especie de rompecabezas que se separa en placas, que tienen nombres. Son aproximadamente 12 o 14 placas, depende cuáles consideremos grandes, por ejemplo, aquí la de India, o esta que hay acá, u otras más, y unas microplacas, que de hecho aquí faltan algunas. Eh, lo que dice esta teoría de la tectónica de placas es que en escala de tiempo geológica, repito, millones de años, lo otro que no dije, que la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿ya? Esa es la antigüedad de la Tierra, que también le podemos decir 4,5 giga años. Ya pueden hacer el cálculo, conversión de unidades, ¿ya? Entonces, esta teoría dice que en escala de tiempo geológica de millones de años, estas placas se desplazan en uno o en otro sentido, ¿ya? Y eso al final explica por qué los continentes en algún momento estuvieron juntos, porque ahora tienen su configuración actual, y que de hecho en el futuro van a tener otra configuración. Eh, de hecho, para contarles un poco más, aquí en África, donde ven estos lagos que hay acá, ya cerca de Somalia, creo que está Malawi por acá, el lago Victoria, creo que este que está acá también. Aquí se está separando el continente, o sea, en millones de años más, este cacho de África de acá va a despegarse del resto del continente, y eso se sabe, está segurísimo. ¿Ya? Está pasando actualmente, pero está lento que no lo vamos a alcanzar a ver. ¿Ya? Entonces, esta es la teoría de tectónica de placas que dice que tenemos la litosfera, recuerden, tenemos corteza más la parte más sólida, rígida del manto, que se mueve sobre el manto también, que se llama astenosfera, pero esa astenosfera es un manto un poco más fluido, como ya conversamos, ¿ya? Que se define a partir de la isoterma 1200. ¿Qué quiere decir la isoterma 1200? La profundidad a la cual la temperatura es mayor o igual a 1200 grados Celsius. A eso me refiero con isoterma. Iso igual termo, calor. ¿Ya? Entonces, por definición, ahí empieza la astenosfera. Obviamente, no siempre está a la misma profundidad, recuerden. ¿Ya? Estos límites son como no siguen la circunferencia, a veces están más arriba, a veces están más abajo. ¿Ya? Esta teoría la propuso, no tal cual la conocemos, pero propuso la idea Alfred Wegener, ¿ya? Pero lo pelotearon mucho. O sea, el tipo no era un geólogo como tal, de hecho creo que era un meteorólogo, si no me equivoco. Y no pescaron mucho porque, claro, él tenía evidencia de que esto podía ocurrir, y ya las vamos a ver, pero le faltaba un modelo físico que explicara cómo se mueven. O sea, a los científicos de esa época no les cuajaba cómo, quién mueve estas placas, qué hay abajo. Entonces no le creyeron y más encima lo discriminaban porque no era un geólogo. Entonces, en ese tiempo las cosas eran distintas. Este es un retrato de Wegener. Había una foto con él fumando una pipa, pero no lo quise poner porque no quedaba bien por el tema de espacio nomás, pero por eso puse se veía chorro en la foto. Entonces le faltaba este modelo físico, pero él sí sugirió evidencia de que esto ocurría y lo que él, más o menos lo que él proponía, que en periodo de tiempo de repente los continentes estaban juntos, por ejemplo las formas calzaban, si ustedes ponen Sudamérica aquí y África y Norteamérica, todo calza, ¿ya? Y ahora está comprobado que fue así. Y él se basaba en evidencia de roca, decía, oye, pero mira, aquí en Brasil tengo esta roca y hay una continuidad con las rocas de acá de África, tienen la misma inclinación, tienen la misma química, tienen la misma edad, tienen todo igual. Entonces, pero no explicaba cómo sucedía, ese fue el problema. También encontró evidencia en la fauna, o sea, de repente encontraba animales, encontraba fósiles, no sé, pues en Australia y en la Antártica. Entonces, ¿cómo vais a encontrar el mismo animal en la Australia y la Antártica si están re lejos? Pues no van a viajar los marsupiales en una rama o en un barco de aquí a allá. Entonces, el problema era ese. Entonces, las cosas siempre tienen que tener un fundamento físico para que sean validadas. Pero, afortunadamente, la historia le hizo justicia y hubo científicos alrededor de 1960 que sí, gracias al electromagnetismo principalmente, demostraron que Wegener tenía razón. ¿Ya?
Yo no voy a entrar en detalles de esto, porque de hecho tengo un curso actualmente donde estamos estudiando esto, la evidencia de la tectónica de placas, pero les puedo contar que el electromagnetismo, que uno lo ve y en verdad es difícil, te permite decir que al final sí estas cosas se fueron moviendo. Ya. Por ahí está un poquito la demostración, si alguien quiere leer sobre el tema, no, si me puede pedir material no hay problema, ¿ya? Pero está casi todo en inglés. No, mentira, les puedo pasar los PPT de mis profes. Pero no están muy explicados tampoco, o sea, ponen hartas imágenes, ¿no? Esto que hay acá sí lo pueden preguntar, como yo les dije. ¿Y cómo lo preguntan? No sé, la PSU del año pasado, esa famosa que se filtró, había una imagen que creo que pusieron en el modelo de este año, que te ponen placas y te ponen el sentido de movimiento, así o como está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que las placas se están separando, ¿cierto? Esta va para acá y esta va para allá. Entonces, claro que se están separando. En otros lados, si ustedes se dan cuenta, las placas se están juntando. ¿Ya? En la zona roja en particular hay una convergencia de placas, ¿ya? Y en las zonas azules, en los bordes azules, hay una divergencia, una separación de placas, ¿ya? Y cada una tiene unos numeritos. Esos numeritos indican la velocidad a la que suceden, ¿ya? Por si no lo habían podido intuir. Eso lo pueden preguntar. Por ejemplo, esto es un límite convergente, falso. ¿Por qué? Porque están separándose. Diverge. ¿Ya? Bueno, y lo que les comenté, ¿para qué sirve todo esto? Para hacer reconstrucciones paleogeográficas, ¿ya? Se dice que hubo en la historia de la Tierra dos supercontinentes, uno de ellos Pangea, que está aquí, ya, más o menos, y el otro fue Rodinia, que fue hace mucho más tiempo, hace como unos 1.000 millones de años aproximadamente, u 800, ¿ya? Entonces, esta imagen es simplemente para mostrarles que en algún momento todo estuvo amalgamado y gracias a estos contactos que hay entre las placas que a veces se juntan, a veces se separan, y esos movimientos vienen dados por todo lo que hay por el manto abajo, se fueron moviendo de aquí para allá, de allá para acá, hasta que hace 65 millones de años ya teníamos más o menos lo que es el panorama actual. Y obviamente no puse la foto actual porque yo creo que todos la conocemos, ¿cierto? Más o menos dónde está cada continente en el globo. Bueno, y un dato es que aquí salen las edades, 120 millones de años, 65 millones de años, y cada edad o periodo tiene un nombre. Entonces ahí pueden escuchar el famoso Cretácico, perdón, el Cretácico, el Pérmico y el famoso Jurásico, aquí está, Jurásico tardío. Jurassic Park, seguro les suena, pero eso está mal porque de hecho los dinosaurios no vivieron en el Jurásico, sino que después, si no me equivoco. Porque se extinguieron aquí los dinosaurios, en el Cretácico, terciario. Bueno, el cine. Eso con la tectónica de placas. Entonces, ahora sí, ya recuerden que lo que pueden preguntar son los límites de placa. Entonces aquí entramos en la cancha de, esto lo preguntan. Hay tres límites de placa que vamos a conversar nosotros, y son tres los que hay, así muy simple vista. Uno de ellos son los márgenes divergentes, que son estos de acá, que son los que estaban en azul, ¿ya? Se llaman constructivos. Eso lo preguntan, o sea, son constructivos los divergentes. La pregunta es ¿por qué se llaman constructivos si se están separando? Claro, lo que pasa es que cuando esto es litósfera, recuerden, corteza más un poco de manto, son las placas, cuando se separan, esta litósfera asciende a astenosfera, asciende material del manto, asciende magma en particular, porque claro, cuando empieza a ascender el magma, perdón, el manto, la astenósfera que es sólida, se funde, ¿ya? Porque cambia la presión, porque cambia la temperatura, porque cambia un montón de cosas, se funde y el que asciende aquí es magma, líquido. Cuando entra en contacto con el mar, porque esto ocurre principalmente en el fondo marino, ¿ya? Se solidifica y forma rocas. Por eso se llama constructivo. O sea, aquí asciende magma y forma rocas a cada rato. Sale rocas para acá, rocas para allá, rocas para acá, rocas para allá. Por eso es constructivo. Por el contrario, tenemos el convergente que se llama destructivo, porque aquí hay fricción, hay desprendimiento de material y a la larga el slab se llama, un término en inglés, se llama esta parte de la placa que está inclinada, ¿ya? Se va destruyendo a medida que se introduce por debajo de la otra, porque empieza a meterse en el fondo de la Tierra, aumenta la temperatura hasta que se pierde y se funde. Por eso se llaman destructivos. Y finalmente tenemos los conservativos, que se llaman límites transformantes. Ejemplo de esto, por ejemplo, es la falla de San Andrés. ¿Ya? O en Chile hay una falla súper larga que se llama la falla Liquiñovsky. Esas se llaman fallas transformantes, ¿de acuerdo? Donde el movimiento es paralelo.
no es que una se hunda, no es que se abran o se cierren. Una se mueve para allá y la otra para acá, arriba, abajo. Es como un movimiento. Tendría que mostrarlo con las manos, pero espero que se entienda. ¿Ya? Esas son las tres clasificaciones y eso es lo que les pueden preguntar. Otra vez el mismo mapa. Aquí pueden ver todos los que están en rojo son zonas de subducción, que ya vamos a ver de qué se trata, que está asociado a márgenes convergentes, como en toda Sudamérica, como en todo aquí la zona del Atlántico, si se dan cuenta. Los que están en amarillo son los volcanes. Fíjense cómo casualmente, que no es casualidad, gran parte de los volcanes del mundo, cachen, están alrededor de esta zona de convergencia de placas. ¿Ya? Pasan por aquí cerca de Nueva Zelanda, después nos damos la vuelta por Indonesia, pasamos por Japón, cerca del estrecho de Bering, un poquito por Norteamérica y vuelve a aparecer aquí en todo el margen de América del Sur. Entonces, esto se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, donde están concentradas gran parte del volcanismo y gran parte también de los sismos. Por eso es que los países top en sismos, en el sentido de que los sufren, ¿ya? Porque si hablamos de desarrollo científico, saben que en Chile estamos pero mal, es Chile y Japón. Bueno, obviamente Indonesia también, pues, pero principalmente Chile y Japón son de los países más sísmicos del mundo, porque aquí está todo este borde de las placas. Y los que están en verde son márgenes divergentes porque se construye material, como ustedes ya les conté. Y eso pasa principalmente al fondo del mar, fíjense. En el Pacífico, tenemos la dorsal del Pacífico, tenemos la dorsal aquí en el Océano Índico y tenemos la famosa dorsal o ridge, que también se le dice a este tipo de contacto, el nombre en inglés, Mid-Atlántica. ¿Ya? Entonces, no es ley, fíjense que aquí en el continente también hay un ridge, pero no es un límite de placas, ¿ya? No es un límite de placas, ¿ya? Ojo con eso, pero son detalles, ¿no? Ah, y lo otro que les dije, el volcanismo se da, les dije, principalmente en volcanes submarinos, como acá donde se separan las placas, y de repente se da cuando las placas se juntan, ¿cierto? Convergentes. Pero yo les mencioné, cuando les hablé de las plumas del manto, que es lo que proponen los científicos para explicar por qué hay volcanes en medio de las placas. Por ejemplo, aquí en África, fíjense, hay volcanes donde no hay contacto con placas, si se dan cuenta. En Hawái, que Hawái está, si no me equivoco, por acá, si es que no me falla un poquito la geografía, hay un montón de cadenas volcánicas, que son estos triangulitos rosas, en medio de la nada. Entonces, esto se llama volcanismo intraplaca, dentro de esta placa pacífica, por ejemplo, que es esta gigante, y eso viene explicado por estas anomalías que se llaman las plumas del manto. ¿Ya? Por eso les mencioné el manto hace un rato, ¿de acuerdo? Esto es lo que ya comentamos. Al final, estas fuerzas extensionales hacen que la litosfera, que viene siendo lo cafecito con lo verde, que es manto litosférico y la corteza. Esa es la litosfera, corteza y parte del manto. Se separan debido a acciones de fuerzas que yo no les voy a comentar, pero ayuda un poquito el manto. Y el material del manto más fluido, que es la astenosfera, comienza a ascender. Cuando comienza a ascender, se funde, como les dije yo, y forma el magma. Y el magma a la larga, obviamente, va a formar volcanismo, saliendo aquí al fondo del mar y formando rocas, ¿ya? Que son basaltos, esa roca negra que les mostré principalmente, aunque no es la única, pero es la predominante. Bueno, y esto, no ves que la imagen de la derecha se refiere a que de repente esto ocurre, pero no alcanza a producir volcanismo. Pero eso es verdad. O sea, no siempre que hay extensión hay necesariamente volcanismo, ¿ya? Pero dejémoslo ahí. Para nosotros digamos que sí hay, ¿ya? Como en los fondos oceánicos. Entonces, esas cosas verdes que vimos ahí se llaman dorsales oceánicas. Aquí hay una vista de perfil de lo mismo que les mostré. Aquí está el Ridge de África, que es donde les mostré que hizo María y los otros países, cerca del lago Victoria, por ahí. Y aquí está ocurriendo. ¿Ya? Aquí hay una abertura que no está dada por una separación de placas, pero igual está ocurriendo aquí una separación. ¿Ya? Por eso se llama margen continental pasivo, pero yo no voy a entrar en esos detalles porque también me los pasaron hace no mucho tiempo. Y aquí sí hay un límite de placas. Ya aquí está la placa sudamericana con la placa del... Ay, ¿cómo se llama esta? Si no me equivoco, es la placa africana. Tampoco soy experto en el nombre de las placas. Sí, la de África, aquí está el nombre. Y aquí sí hay una separación de placas. Entonces, este sí es un límite divergente. ¿Ya? Y asciende el magma y se forma esta dorsal oceánica. ¿Ya?
¿Cómo uno identifica estos límites? Básicamente cuando encuentra secuencias de rocas características que se llaman pillow lavas, que son estas que hay acá, que se llaman de repente lavas almohadillas, ¿ya? Esto puede ayudar. Estas son imágenes de afloramientos que uno encuentra en el continente. Y se espera, de aquí hubo mar antes porque está este tipo de roca, porque aquí ascendió, y hacen un esquema como el que está acá, ¿de acuerdo? Y aquí se forma todo el material. Esas puntitas es todo lo que la dorsal oceánica, que está formada por este material basáltico que asciende, ¿ya? Esto que hay acá, a ver, necesito su participación ahora, si algo retuvieron de lo que les dije. ¿Qué les llama la atención de la imagen que hay ahí? ¿O quién me puede decir qué es lo que ve? No se peleen. ¿Hay mucha actividad volcánica? O sea, en el océano. Ya, en el océano hay una franja más roja, ¿cierto? Si te das cuenta, ya. Ahora, mirando lo que está abajo de la imagen, que sale como algo ahí. Y si tienen un inglés básico, ¿Son ¿Como las la edad? épocas? edad, escuché edad, sí. Esto indica edad. Una línea de tiempo. Exactamente, como una línea de tiempo. Entonces, se dan cuenta, así más o menos se fue comprobando lo que decía Wegener. O sea, aquí tengo la dorsal oceánica, eso ya lo sabemos, pero antes ellos no lo sabían. Entonces, aquí ellos veían las rocas, por ejemplo, de alguna forma, y se daban cuenta que mientras más yo me acercaba aquí a esta línea, la roja, fíjense la edad de la corteza, es joven, o sea, el día actual prácticamente. Y mientras más azul es más vieja. Entonces fueron dando cuenta que en estas zonas se iba creando material, porque obviamente es más joven. Y mientras más me alejo de la dorsal, es más viejo. O sea, fíjense en los colores. Entonces, eso también lo fueron estudiando y fueron estudiando el magnetismo que iban guardando estas rocas de acá según la edad. Entonces, esto es lo que aprendí como este semestre y les voy a contar igual porque ya lo dije. Si ustedes ven la asignatura magnética que se llama, que viene siendo cómo está alineado, cómo fue el magnetismo registrado en los minerales de esta roca, en la franja roja van a encontrar el magnetismo actual de la Tierra, el normal. Pero, por ejemplo, si ven cómo estaba el campo magnético que está registrado en los minerales de estas rocas que están, no sé, la amarilla, hace 65 millones de años, pueden encontrar que el campo magnético está dado vuelta. Entonces, eso permitió también concluir de alguna forma que los continentes se iban moviendo. Esa es la gran prueba que permitió decir, no, la deriva continental sí, sabéis que existe. Entonces, eso les quería contar un poco. Pero sí, qué bueno que cachan. Esto es para demostrarles que aquí se crea corteza. O sea, mientras más lejos, más viejo. Y también para que sepan que la corteza oceánica se destruye. Porque claro, si aquí se está estirando, imagínense si toda la Tierra en todos lados estuviera solo separándose las placas y creándose material. Claramente el volumen de la Tierra sería mayor, ¿cierto? Es como que estoy inflando un globo. No sé si se lo imaginan. Como tomen un globo, inflado a la mitad, pónganle unos papeles encima y empiezan a inflarlo. Se va estirando, ¿cierto? El tema es que eso no es así. Tiene que haber una especie de conservación de la masa. Entonces, cuando se separan aquí, tienen que llegar a otro punto, en otro contacto de placas, como por ejemplo acá, donde pase por debajo y se destruya, uno convergente. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense este material nuevito, aquí, empieza a hundirse acá y se destruye. Por lo tanto, todas, por ejemplo, las rocas que encontramos aquí en Chile son nuevas, relativamente hablando. Fíjense la edad nomás, pues alcanzan a tener, no sé, 100, 200 millones de años, 400 como mucho, y se destruyen. En cambio, hay otras zonas más pasivas, como las que están acá, como en Brasil, donde no hay una subducción, no hay una destrucción de estas placas, y pueden encontrar rocas viejas como hasta 2000 o 3000 millones de años. Entonces, eso también es algo súper, súper interesante. Eso, bueno, para no alargarme y llegar bien al final de la clase, les voy a dejar propuesto, si quieren leer esto que está acá, que este es el típico esquema que tenemos en Chile, una zona de subducción. La zona de subducción es esta, por si acaso. Cuando uno habla de toda la configuración del paisaje, que este que está entero acá, se llama ambiente de subducción. Y en un ambiente de subducción, bueno, se caracteriza porque la placa oceánica subduce, es decir, se hunde bajo la continental porque es más densa. ¿Y por qué es más densa? Porque su mineralogía está hecha con una proporción mayor de hierro y magnesio que la que hay acá. Si ustedes ven la tabla periódica, el hierro y el magnesio tienen mayor masa atómica
que la masa de un mol de átomos, no sé, pues de silicio o del aluminio o de oxígeno, que son los elementos que predominan también en la corteza. Eso te explica por qué una se hunde bajo la otra. Básicamente es fluidos, ¿ya? Básicamente un principio. Y aquí se forman morfologías típicas, podemos encontrar una cordillera de la costa, podemos encontrar cuencas, que son estas que hay acá, volcanismo, la formación de un orógeno, que es las cordilleras que yo les dije, y tras el arco, que esto se llama el arco volcánico, se puede formar una cuenca también, es decir, una zona de extensión, pero no necesariamente. Entonces, este es más o menos el paisaje que tiene Chile y aquí lo pueden ver ustedes. Por eso a lo largo de los Andes tenemos volcanismo principalmente. ¿Por qué se produce ese volcanismo? Si quieren, se quedan al final de la clase y se los cuento, ¿ya? Tiene una explicación muy química. Tiene que ver con propiedades coligativas. Bueno, más dibujos para que sigan viendo que la subducción no necesariamente ocurre entre una continental y una oceánica. También puede haber subducción oceánica-oceánica, ¿ya? Que de hecho es lo que ocurre aquí donde está la fosa de las Marianas, ya en medio del Pacífico. Creo que es cerca de Guam, si no me equivoco. Ahí no muy lejos de Taiwán, no sé, bueno, Guam, pero está ahí en medio del Pacífico. Y aquí fíjense que hay oceánica que se hunde bajo oceánica. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se hunden si sus densidades son iguales? Ya, lo que pasa es que una es más vieja. Como es más vieja, es más fría. Y como se enfrió más tiempo, es más gruesa su litosfera. Más o menos esa es la explicación. ¿Ya? En Japón también pasa un poquito lo mismo. Entonces, para que sepan que esto aplica a todo el mundo principalmente. Y esto es lo que pasa en Chile. Y el otro tipo de colisión es la continente-continente, que es la que formó los Himalayas, que es la cadena más que tiene mayor elevación del mundo. ¿Ya? Chocó la placa de Eurasia, euroasiática, con la placa de India. Como dato, les cuento que hace como unos 70 millones de años, si no me falla la memoria, India estaba pegada a África. ¿Ya? Allí cerca donde está Arabia Saudita también. Y se separó y al día de hoy, bueno, no al día de hoy, en realidad hace como 30 millones de años empezó a colisionar y formó los Himalayas, pero al día de hoy siguen avanzando una con otra. Y aquí no hay una subducción, ¿ya? Esto no hay que haya una subducción, sino que hay una colisión, se deforma y esto levanta todo el terreno, ¿ya? Pero no es una subducción, no es lo que yo les mostré. ¿Dudas al respecto? ¿No? Ya, entonces seguimos. Repito, recapitulo, ¿qué es lo que pueden preguntar? Ya conversamos. Tipos de límites. Divergente, ¿qué significa? Convergente, ¿qué significa? Transformante, ¿qué significa? O darle el monito, esto es divergente, esto es convergente, eso le pueden preguntar. Y vamos al segundo tema que más preguntan, que es la actividad sísmica. Esto ya se lo adelanté, pero este monito igual es choro. O sea, te da la latitud y la latitud norte-sur, por cierto, y la longitud este-oeste, west-oeste, la W de ahí viene, te da la profundidad de los sismos. Entonces, esto es como una colección de todos los sismos que han sido registrados, ¿ya? Donde el color te indica la profundidad a la que se produjeron estos sismos, ¿ya? Entonces, hay sismos más bien superficiales, que más o menos de 0 a 100 kilómetros, en realidad un poquito menos, que son todos los puntos rojos. Entonces, rápidamente notamos que la mayoría de los sismos se produce entre 0 y 100 kilómetros de profundidad. Una menor parte entre 100 y 300 kilómetros de profundidad, y ya los sismos muy profundos, que son casi hasta 700, no hay muy pocos, principalmente aquí, pero hay pocos, no, tampoco hay muchos que digamos. Eso también tiene una razón de ser, ¿de acuerdo? Pero no se las voy a contar, porque tampoco la sé tan bien, no soy especialista en sismos, tengo que reconocerlo. Bueno, la sismología se dedica a estudiar esto y los sismólogos por excelencia son los geofísicos, aunque también uno como geólogo e incluso los geógrafos como Marcelo Lagos que aparece en la tele pueden sacar grados o se hacen expertos en este tema y los tipos son bastante capos, la verdad. ¿Ya? En particular el Centro Sismológico Nacional, que es el que da todas las cuentas de cuando en la tele dicen un sismo, un terremoto, un tsunami. ¿Ya? Este es un diagrama clásico que muestra qué es lo que ocurre. Ya, de hecho, me lo robé de ahí, creo que de hecho está acá. No sé. Dice modificado de otra figura. Bueno, lo que tienen que saber es que donde se produce el sismo en profundidad se llama hipocentro. O sea, ¿dónde se produce esta ruptura? Porque es como que las placas o las rocas que están en contacto a lo largo de una falla, ¿ya?
se rompen, algo se rompe ahí, algo sucede, o se destraba, diciéndolo de forma muy, muy ordinaria. Me van a perdonar si alguien especialista en el tema me escucha, pero es para que lo entiendan. Se rompe y ese lugar se llama hipocentro. Y fíjense que puede estar, no sé si han escuchado, a 30 kilómetros de profundidad se produjo el sismo. 20 kilómetros, no sé, al oeste de Valparaíso, en el mar. ¿A cuánto fue la profundidad? 15 kilómetros. Chuta. Mientras más superficial es más peligroso. ¿Ya? ¿Por qué es más peligroso si está más cerca de la superficie? Aquí está. Porque las ondas viajan menos distancia, entonces tienen que atravesar menos medios y por lo tanto disipan menos energía. En cambio, si es muy profundo, va a disipar más energía, básicamente. ¿Ya? Entonces, por eso es peligroso cuando dicen un sismo a 10 kilómetros de profundidad, chuta, mejor que sea a 100 o a 80. Entonces, este punto hipocentro, eso lo preguntan. ¿Y cuál es el epicentro? Si yo tiro una línea aquí y me voy a la superficie, ese es el epicentro. Aquí, donde está la casa, por ejemplo, o en lo que sea. Este es el epicentro, en el piso. Y el hipocentro es en profundidad. Entonces, dicho de una forma más científica, el epicentro es la proyección en superficie del hipocentro. ¿De acuerdo? Eso siempre lo preguntan. O es una pregunta clásica, por lo menos. Lo otro que pueden ver de esta imagen es que hay dos tipos de ondas. Tenemos la onda P y la onda S. Esto también lo preguntan. La onda P es una onda conocida como primaria y es una onda de presión. Es la onda más rápida y propaga, no tiene problemas en pasar líquidos, por ejemplo. En cambio, la onda S es más lenta, de hecho es la que es más destructiva, ¿ya? Y esa onda S no es capaz de atravesar líquidos. Eso en la mente, por favor. No atraviesa líquidos, ¿de acuerdo? Y es más lenta. Entonces, la P es como cuando uno le pega como el salto, es como, chuta, está temblando. Y como a los 2 segundos o menos empieza como a moverse el piso, como a bailar. Entonces, ese bailoteo lo da la onda S. ¿Por qué? Lo vamos a aprender en la clase de ondas. Pero la onda P es una onda longitudinal, que quiere decir que la dirección de propagación de la onda es la misma en la dirección en la cual las partículas oscilan. ¿De acuerdo? Y la transversal es la S. En este caso es un ejemplo de la S. ¿Qué quiere decir una onda transversal? Cuya dirección de propagación es perpendicular al sentido de propagación de las ondas. Perdón, de movimiento de las partículas. Me explico. La onda S, imaginemos que va de aquí hacia arriba, ¿ya? Vertical. Cuando es transversal una onda, las partículas se mueven así y avanzan. Mientras avanzan hacia arriba, se mueven así, de derecha a izquierda, derecha a izquierda. Eso es transversal. Cambio longitudinal, como la P, va hacia arriba y las partículas se van oscilando también de arriba para abajo. Esas son las diferencias, pero las vamos a ver en ondas. Entonces, por favor, recordar este parrafito de acá, muy, muy importante. Quizá una de las cosas más importantes de la clase. Esto no es tan importante, de hecho no lo es, pero es para que sepan que no solo hay dos tipos de ondas sísmicas, aquí está el monito, sino que hay ondas superficiales que de hecho son mucho más destructivas. Un ejemplo de ellas son la onda Rayleigh y las ondas de Love, en honor a los científicos que las estudiaron, por supuesto. No es Love de amor, es Love de apellido del científico. Y estas destruyen principalmente construcciones y son ondas muy, muy lentas. Pero nunca he visto una pregunta de Rayleigh y Love. Siempre preguntan diferencias entre las primarias y las secundarias. ¿Ya? P y S. Esto de acá simplemente es para complementar la explicación. Fíjense que la onda S, que son las rojas, no atraviesan el núcleo externo. ¿Y por qué? Porque al principio de la clase vimos que el núcleo externo es líquido. Entonces la onda S no atraviesan líquidos. Se refractan y no son capaces de entrar a ese medio. En cambio, fíjense que las ondas P sí entran. Claro, se refractan, es decir, como que se doblan al entrar, pero lo atraviesan igual. ¿De acuerdo? Aquí está el mismo dibujo y lo pueden estudiar o verlo para recordar. Ya para ir terminando, los sismos se pueden medir en escalas. Tenemos la escala Richter y la escala Mercalli. ¿Cuáles son las diferencias? También lo preguntan. La escala Richter mide magnitud. ¿Qué es la magnitud? La energía liberada. Es un parámetro objetivo y es un valor que se calcula con una ecuación. Aquí se las presento. La ecuación con la que se calcula la magnitud de un sismo. Todo lo que está en amarillo lo preguntan. Magnitud es energía liberada. ¿Ya? Esto lo puse yo por maña. ¿Por qué? No se dice grados Richter. La ecuación no te da grados, no tiene unidad, es adimensional. Te da un número, 5, 7, 7,2, ¿ya? Decimales.
no tiene un máximo Richter, ¿ya? Pero obviamente sabemos que el más alto es 9.5, ¿verdad? El de Valdivia, el 60. En teoría puede haber un sismo 12 o 13, pero wow, la energía que va a disipar va a destruir el planeta. Entonces, como que en la práctica sabemos que no va a ocurrir. Pero quizás hace millones de años ocurrieron sismos que ahora serían, no sé, 11 Richter o 10, según lo que yo entiendo. Entonces, muy importante, mide solo energía liberada, ¿ya? Y nunca digan grados Richter, se van a escuchar tan absurdos como decir grados Kelvin, ¿de acuerdo? Así que cuando escuchen en la tele, no, el sismo fue de 5,6 grados, malo. Se dice 5,6 en la escala de Richter, ¿ya? Ahí para que se lleven una pildorita cultural del día de hoy. Eh, eso. Y algo es que es una escala logarítmica, entonces cuando, por ejemplo, hay diferencia en 1 en la escala de Richter, quiere decir que ese sismo fue 10 veces más grande y liberó 30 veces más energía. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de 5 a 6, de 6 a 7, la diferencia no es de 1, o sea, la cantidad de energía liberada es 30 veces por cada unidad. No sé si dije grado, me corrijo a mí mismo, unidad. Finalmente tenemos la de Mercalli, que marca la intensidad. Que la intensidad es una especie de ponderación de los daños, de los efectos que produce la población. Para calcular, por decirlo así, cuál es el Mercalli de un sismo, se ponderan varias cosas. Se usa la energía liberada, se usa cuánta gente murió, cuántas construcciones se vieron dañadas, un montón de parámetros. Ya es mucho más subjetiva y tiene que ver con el daño. Por lo tanto, y otra cosa importante es que Mercalli no toma valores, toma solo 12 valores posibles, del 1 al 12 romano. ¿Ya? Originalmente la escala de Mercalli era del 1 al 10 romano, y luego se adoptó la escala de Mercalli modificada, que le expandieron hasta el 11 y 12 romano. Por si leen en la guía, que ya le subí al Drive, después se la subo al grupo, escala de Mercalli modificada. Es la misma, la original, pero llega hasta 12. La gracia es que sepan que mide intensidad, que es distinto de magnitud. En este contexto, cuando hablo en ondas, quizá usamos intensidad y magnitud como sinónimos, pero en este contexto de ninguna forma los confundan. ¿Ya? Como podrán notar, puede haber sismos que tengan un Richter 6 en Chile y 6 en Bangladesh, por ejemplo. Pero la Mercalli en Chile puede ser, no sé, 4 romanos, no, 5 romanos. Es advertido por la mayoría de la gente y nota la dirección del movimiento, ya que es lo típico en un 6 acá en Chile. Pero en un 6 en Bangladesh, por ejemplo, el Mercalli puede ser 10 o 9, porque se derrumban edificios, se muere gente, porque no están acostumbrados y porque los materiales no están hechos para resistir tales movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Mercalli depende también de muchas cosas. Eso es lo que preguntan en la prueba. En resumen, preguntan límites de placas, bordes constructivos, destructivos, el tema de la subducción, identificarlos con esquemas, por eso les puse tantas imágenes, y preguntan todo lo que vimos, decimos, todo. O sea, hipocentro, epicentro, qué onda se propaga más rápido, la P o la S, se propaga en un líquido, no se propaga en un líquido, es transversal, es longitudinal, el tema de Mercalli, el tema de Richter. Eso es lo que siempre han preguntado de esta parte de la materia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la escala de magnitud del momento? ¿A qué te refieres con eso? Del momento. Como el momento en que ocurre. Siempre se usan las dos. O sea, cuando la dan en la tele es Richter. Es Richter, porque te dicen 6,2, 5,3, ¿cachai? La que dan al tiro es Richter. La Mercalli se ve después. O en realidad no se ve después, pero es distinto. Son dos escalas distintas, pero las dos sirven. Ese es mi punto. No es que o uso Richter o uso Mercalli. No. Son complementarias, ¿de acuerdo? Es una escala sucesora a la de Richter, magnitud de momento. Lo ignoro, lo ignoro. Mira, lo ignoro. He tenido posibilidad de tomar cursos de sismología, pero no los he tomado, entonces no tengo idea cuáles son las otras escalas que no sean de Richter. ¿De acuerdo? Así que ahí me declaro incompetente. No puedo responder esa duda porque no lo sé. Y finalmente, antes de terminar el video, les voy a hablar un poquito del volcanismo. Como yo les dije, el volcanismo, el tema de la actividad volcánica, está íntimamente relacionado a procesos físico-químicos que se dan principalmente en el contacto entre placas, ya sea divergentes, convergentes, pero también pueden darse intraplaca, que es lo que ya conversamos. El ascenso de esta pluma que sale en la base del manto y puede venir de anomalías en el núcleo externo y bla, bla, bla,
Y asciende y volcanes en Hawái, volcanes en el medio de África, etcétera. Cosas que están en estudio, ¿ya? Hay discusión, pero de lo que no hay discusión es cómo se genera el volcanismo, por ejemplo, en Chile, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Muy resumidamente, baja la corteza oceánica, llega hasta cierta profundidad, y cuando llega a cierta temperatura, a una cierta profundidad, el agua que tiene, que pueden tener los minerales que forman las rocas de esta corteza, o el agua que literalmente baja aquí, sale de aquí. Esta agua sale. Esta agua a este nivel ya está obviamente en forma de vapor, ya por el tema de la presión y la temperatura. Se llaman volátiles. Estos volátiles entran a esta zona de acá que se llama una cuña astenosférica, ¿ya? Que es manto, básicamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al manto, que es un fluido, digámoslo entre comillas, a este nivel, le estoy añadiendo soluto. Soluto gaseoso, que en este caso puede ser agua. Digamos que el solvente es el manto y el soluto es el agua líquida. ¿Qué estoy haciendo cuando le agrego solutos volátiles? ¿Qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo el punto de fusión. Y eso ya lo vieron en química. Entonces, si por ejemplo el manto, por ejemplo el agua, ustedes saben que se funde a 0 grados, ¿verdad? Su solvente. Ya, este solvente se llama manto y se funde por inventar, no sé, a 1200 o a 1000, digamos, 1000 grados Celsius, su temperatura de fusión. Y ustedes saben que si yo le agrego soluto, baja esa temperatura. Si en el agua era 0, va a bajar a menos 10. Si en el manto era 1000, va a bajar a 900 o a 800. Ya estoy inventándome los números. Entonces, esta adición de volátiles produce que baje esa temperatura de fusión, de melting del manto, y por lo tanto, si el manto estaba, por ejemplo, a 900 grados y su temperatura de fusión es 1000, va a estar sólido, obviamente, ¿verdad? Porque no ha llegado a la temperatura de fusión. Entonces, este manto va a seguir a 900, pero como le agregué soluto, su temperatura de fusión va a ser 800. Por lo tanto, ahora me encuentro 100 grados sobre el punto de fusión. ¿Qué significa eso? Que el manto va a comenzar a pasar al estado líquido. No todo, una parte nomás. Y esa parte va a comenzar a ascender hasta chocar con la corteza inferior. Ese calor va a producir que la corteza inferior también aumente su temperatura y se funda. Por eso se cree que los magmas que tenemos acá de composición granítica son un promedio de estos magmas que provienen del manto, que son muy basálticos, pobres en SiO2, y se combinan con los que se forman aquí en la corteza. Ese es un modelo de cómo se forman los magmas, que después lentamente empiezan a ascender a través de la corteza hasta que gatillan erupciones volcánicas. Si no entendieron nada, no se preocupen, pero si en algún momento les interesa, me pueden preguntar o pueden volver a revisar la explicación o leerla, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para ir definitivamente terminar, contarles que el magma no es solo un líquido, sino que también, bueno, se define como roca fundida, como ya les comenté, pero no tiene solo líquido, sino que tiene gases como agua, CO2 y azufre en estado gaseoso. Esos tres son los principales componentes gaseosos del magma, volátiles se llaman. Y también tiene cristales en suspensión, porque a medida que se enfría, empieza a producirse el fenómeno de cristalización. ¿De acuerdo? Y tengo cristales de verdes, cristales negros, cristales blancos, y eso forma todas las rocas que yo voy viendo. ¿De acuerdo? Y estos son los elementos que componen principalmente la corteza, no los preguntan, pero para que sepan que son relativamente livianos y por qué la corteza oceánica es más densa que la continental. Claro, porque tiene mucho más hierro y tiene mucho más magnesio. Estos de acá, la corteza continental tiene mucho más de silicio, mucho más de aluminio principalmente, y sodio. Bueno, el volcanismo tiene dos diferencias. Yo creo que todos han visto erupciones volcánicas en la tele, en libro, en video, en fotos, etcétera, donde ven que salen columnas eruptivas que alcanzan 20 hasta 30 kilómetros de altitud, quizás más. Y todo ese material se va, lo mueve el viento, queda la escoba, ¿verdad? Entonces, hay erupciones de este tipo que se llaman explosivas, ¿ya? Que producen este tipo de productos, las famosas cenizas, ¿verdad? Los quiero sacar de un otro problema conceptual, que esto no es ceniza, se llaman piroclastos. Piroclastos es el nombre general. Ceniza es un tamaño de piroclasto. Son todos los piroclastos que son menores a 2 milímetros de diámetro, si es que son esféricos.
Entonces, si ven, por ejemplo, estos pedazos de residuos no son cenizas, son piroclastos. De hecho, estas se llaman bombas, pero ya no voy a entrar en más detalle. ¿De acuerdo? Entonces, lo que aprenden de hoy también, piroclasto. No, piroclasto. Si dicen ceniza, está mal. A menos que sepas el tamaño. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay magmas que tienen esta erupción tan explosiva entonces? Y otros que tienen estas erupciones tan tranquilas, como los que hay en Hawái, el Kilauea, por ejemplo, o el Mauna Loa. En cambio, los que ven aquí en Chile, por ejemplo, el Villarrica, el Calbuco, tienen erupciones brutales como estas que hay acá. La explicación viene en las propiedades físicas del magma. El magma tiene su propia densidad, tiene su propia viscosidad, tiene su temperatura, su presión, su contenido de agua. Entonces, todas esas cosas producen estas diferencias. ¿Ya? Si alguien quiere saberla, me pueden preguntar al final de la clase si no lo ignoramos, pero ahí pueden leer el concepto de cómo influye eso. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de erupciones, la efusiva, que son estas sin gas, por decirlo así, el gas se alcanzó a escapar, y las explosivas donde el gas no alcanzó a escapar, porque el magma era muy viscoso, era muy difícil para las burbujas moverse de ahí. Entonces se quedaron, comenzaron a expandirse y en algún momento fragmentaron el magma. Es decir, como que empezaron a separar el magma en gotitas. Entonces cuando esto sale, explota y queda la escoba más grande del mundo. Ese es el resumen de las diferencias en el volcanismo. Y obviamente, cuando salen a superficie, el magma se llama lava. Eso también es algo que la gente generalmente no maneja. ¿Ya? Magma es cuando está abajo y cuando sale, lava. Pero es lo mismo. ¿Ya? Y esa lava luego se solidifica y forma coladas de lava, que son las que vemos acá, que son de distintas formas. Fíjense, esta es más fluida, son lenguiformes, más de lengua, y estas de acá son como, no sé, más pajosas, son más ásperas, ¿cierto? Y tienen sus diferencias. Estas se llaman lavas Pajoejoe y estas de acá, AA. Lo pueden investigar. Son características del volcanismo que se da en Hawái, que es de tipo intraplaca. No es como el que les mostré en el mono y acá, que es el que tenemos en Chile, que obviamente está dado en un arco volcánico en un contexto de subducción. Esa ha sido la clase. Cualquier duda la pueden hacer a continuación. Voy a detener la grabación.